Ahora vamos en comunicación con Laura Vilches en la columna de Cultura y Literatura. Buenos días, Lau, ¿cómo estás? Buenos días, Jessy, ¿cómo están ahí en el Bien. piso? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, hoy Hola, Sol, ¿cómo trata va? y novela gráfica. Así es, trata y novela gráfica. Bueno, un poco lo que mencionabas recién de Facundo, creo que el tema de las desapariciones es un tema crítico y de larga data en nuestro país, ¿no? Claro. En este caso, sí, una novela sobre trata. Es una novela de Iñaki Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Es una novela gráfica. Ahora vamos a ver si vamos a mostrar algunas imágenes que de alguna manera ilustra y pone en dibujo y en texto una problemática, como decía, crítica en nuestro país. El delito de la trata es uno de los 3 negocios ilegales más grandes del mundo, se juega con la vida de millones de personas y sobre todo de mujeres y niñas cuyos cuerpos y vidas se disponen para la explotación sexual. En Argentina, hace 19 años que desapareció María Cash mientras viajaba desde Buenos Aires hacia Salta. Hace 18 años que Marita Verón, se cumplieron ahora en abril, es buscada por su mamá, Susana Trimarco, después de desaparecer en Tucumán. Hace 10 años que en Córdoba la hermana de Yamila Cuello la busca, también desaparecía por las redes de trata. Sin embargo, esta cuestión ya desde la década del 90, en 1991, registra algunas desapariciones y, por ejemplo, la desaparición de Susana Beckett, que luego aparece muerta tras la búsqueda y la investigación de su mamá, surge Madres Víctimas de Trata, que es una organización que acompaña a las familias y busca a estas mujeres. En Argentina se señala, según los datos del Ministerio Público Fiscal, que no están muy actualizados, pero desde el 2008 hasta el 2018, pongo esta fecha porque es el momento en el que se vota la primera ley que estipula la trata como un delito federal, se han rescatado, según los datos oficiales, 12.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ahora, lo llamativo es que lo que no abundan en cifras y en números son los cómplices y los responsables, siendo que un delito de esta magnitud no puede existir sin complicidad e involucramiento de personal judicial, policial y político, como está demostrado también en algunos casos, ¿no? Claro, y también, bueno, durante la cuarentena, digamos, esto no ha cesado, sino que cambiaron las formas, digamos, hay investigaciones de que la trata de personas continúa con otras modalidades durante la pandemia. Así es, la cuarentena, lo que dicen los informes oficiales, ha menguado el número de denuncias a la línea 145, pero no significa que la trata haya dejado de existir, sino que adquiere otra modalidad y se plantea como servicios sexuales, como prostitución a domicilio y yendo al lugar de los clientes. Es decir, que inclusive la exposición hasta la propia pandemia y el COVID no deja de existir para estas mujeres mayoritariamente expuestas a esta situación, ¿no? Claro. Ahora, volviendo un poco a lo de la trata y a la cuestión de la novela en la que ahora vamos a entrar, hay una situación que hemos venido observando, en particular en Córdoba, donde siempre ha habido muchos casos de trata. De hecho, la llamaban el mercado de Liniers hasta hace un tiempo, porque es espacio de circulación, tránsito y captura de mujeres para la explotación sexual. La mayor forma o el modus operandi activo era el del rapto. Bueno, esto se ha modificado y la explotación sexual se ejerce con otros métodos de captación. Y hay un caso particular aquí en Córdoba, que es el de Nora, por el que estamos peleando y estamos acompañando a la familia, inclusive, que en estos momentos está presentándose ante la justicia para pedir constituirse como querellantes y tener acceso a todo el proceso y resguardar así los derechos de la víctima. Decía que este tipo de delitos ha cambiado su modus operandi y no solo está el rapto, sino la captación mediante el engaño y el enamoramiento o el aprovechamiento de las vulnerabilidades de una mujer. ¿Y por qué señalo esto? Porque es importante, ya que hubo una gran pelea
del movimiento de mujeres en el 2000, que se expresó en el 2012 con la modificación de aquella vieja ley de 2008, que es que esa primera ley planteaba que no había trata si había consentimiento, ¿no? No sé si recuerdan, seguramente Sol, vos te acordás de este debate. Sí, 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 por supuesto. ¿Y Que qué de hecho pasó con...? planteaba justamente, No, decime, decime. bueno, tuvo que ser modificada justamente porque no hay posibilidad del ejercicio del consentimiento con una mujer que está violentada, sometida, inclusive a quien le han generado una adicción, por ejemplo, para mantener esa explotación sexual. Y esto es fundamental, por ejemplo, para este caso de Córdoba que les señalaba recién, porque esta era la situación. Pero yendo ahora a la novela, para adentrarnos en esta obra de Cabezón Cámara y la literatura, que es un poco lo que nos convoca también aquí, creo que es una novela, no sé si tan conocida, las profes de lengua y literatura la usamos mucho para trabajar en la escuela, porque es muy interesante el trabajo que hace desde lo gráfico, con escenas e imágenes que ahora seguramente podemos mostrar, trabajan mucho sobre el contraste del blanco y negro, y obviamente esa presencia de lo negro señala lo lúgubre, perdón, muy temprano, lo lúgubre de estas situaciones, y que a su vez está atravesada por un lenguaje sumamente violento que no es muy común encontrar en la literatura, ¿no? Esta obra, una novela corta, Bella se llama, en referencia a la Bella Durmiente, y ese cuento de hadas que va a ser muy contrario a la experiencia de esta mujer en la novela, es una novela que arranca directamente con esa mirada masculina que cosifica el cuerpo de la mujer. No es casualidad que la primera escena, la primera imagen con la que nos topamos es la de un cuerpo de esta chica, la protagonista, de quien solo sabemos que la llaman Bella porque no tiene nombre, porque se lo han cambiado, cosificado y atravesado por un código de barras, ¿no? Es directamente una mercancía. Ya adentrándonos en el recorrido gráfico, empiezan a aparecer el texto, empiezan a aparecer las voces que dan cuenta de esa violencia que muy metafóricamente se asimila a la experiencia de un matadero, y esto está en boca de la propia narradora. Un matadero que inclusive hace alusión a imágenes de esa literatura fundacional en nuestro país, que se forja a golpe de violencia política también desde la conquista, y que involucra a los sectores populares y obviamente a las mujeres. El lenguaje mismo del texto remite al matadero y a la cautiva de el escritor romántico rioplatense Esteban Echeverría, y también a otro texto de esa literatura popular que es La Refalosa, donde lo que se narra es directamente la tortura. Es decir, la descripción de lo que se conoce en la jerga de la trata como el ablande está permanentemente conectado con esa tradición de la literatura nacional que registra también la violencia política, y que a lo largo de la novela se va a conectar inclusive con otros modos de la violencia política, que son los de la dictadura, la de la desaparición, la de la tortura y la de la vejación también, ¿no? Ese ablande a fuerza de golpes, violación, generación de adicciones, del No, y alcohol aparte como tiene modo también la similitud por el cautiverio, ¿no? O sea, tiene, digamos, se pueden totalmente. hacer esas comparaciones completamente. Totalmente, totalmente, y aparte la autora y el autor están trabajando mucho esa conexión. Eh, Así que la verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, en el capítulo 2 aparecen inclusive los personajes que, como las víctimas y sus familiares denuncian, están involucrados en este delito. Eh, el, el, es notorio porque dice que en este matadero infecto no solo los clientes son quienes torturan y violan, clientes civiles, sino que te garchan el rata cuervo, que es el proxeneta, y amigos.
más el juez, los policías, el cura y el gobernador. Ahí aparece un poco el entramado, ¿no?, de la violencia política y del involucramiento del aparato estatal en la existencia de este crimen. Esto que vos decías, recordando por lo del cautiverio, también se conecta, Jessy, con el reclamo permanente de familiares de detenidos y exdetenidos desaparecidos, que es el de juicio y castigo a los culpables. Bueno, esa frase un poco abre la novela también. Y bueno, yo no quiero spoilear ni adelantar mucho porque la verdad es que vale la pena verla y leerla, que es muy dura, es muy impactante, pero de algún modo este personaje también configura, al menos con las posibilidades que tiene, una salida. Entonces, en un momento, en conexión con otros textos de la literatura popular o de la literatura masiva o del arte masivo, hace una alusión a tener que escapar como Houdini o convertirse en Kill Bill para pensar una salida y tener opciones vitales, ¿no? Y así avanza el desarrollo de la novela con un cierre que no voy a spoilear, pero que plantea una opción que mayoritariamente no es la que vemos en lo cotidiano. Lo que quería señalar, y con esto cierro, es algo muy interesante, que es que la novela está narrada en una segunda persona. Es extraño porque no es ni la primera persona autobiográfica, ni es un personaje o un narrador testigo que cuenta lo que ha observado, ni un omnisciente que conoce todo, inclusive lo que les pasa a los personajes, sino que es un narrador que habla de vos y que se dirige a vos. Ese vos, dice una crítica, Laura Fandiño, que puede ser la voz distanciada del propio personaje, que se aleja como modo de sobrevivir, como modo de supervivencia, pero yo creo que también es un modo de interpelación interesante que logra construir la novela, que es el que esta chica, esta bella, también puede ser vos, mujer, que estás leyendo esta novela. Sos vos a la que violan, sos vos a la que patean, sos vos a la que escupen, sos vos a la que aniquilan, sos vos a la que dejan sobrevivir para volver a empezar, y ese sos vos es que sos Marita, sos Yamila, sos María Cash, sos Silvia, sos Marisol, sos Delia, sos Nora, sos Jimena, podés ser cualquiera de esas pibas sometidas por las redes de trata, que mayoritariamente son mujeres pobres, porque ahí vuelvo al problema de la vulnerabilidad, se da por condiciones económicas, por no tener nuestra perspectiva, eso se agrava al calor de la crisis que estamos viendo, y por eso esta novela que te interpela y te pone al frente, nos pone al frente de esta problemática que pareciera haber desaparecido, ¿no? Que simbólico, porque no se habla mucho de la existencia de las redes de trata, que siguen absolutamente vigentes y actuantes. Entonces, el objetivo de traer esta novela era, además del disfrute que puede haber, más allá de lo impactante de la obra, poder acompañar a todos esos familiares y familiares víctimas de las redes de trata, a las propias víctimas que han sido sobrevivientes, y señalar que es indispensable el desmantelamiento de estas redes y obviamente, como dice Gabriela Cabezón Cámara, como dice Iñaki Echeverría en el inicio, exigir la aparición con vida de todas las mujeres y nenas desaparecidas en manos de las redes de prostitución y juicio y castigo a los culpables. Bien, Laura Vilche, siempre un placer escucharte con la sección de Cultura y Literatura. Recomendación anotada para todos y todas, Bella, de Iñaki Echeverría y Gabriela Cabezón Cámara. Muchas gracias por estar todos los martes. Esperamos tu nueva recomendación la semana que viene. Así es, muchísimas gracias. Les dejo el bonus track, una serie cordobesa también sobre el tema La chica que limpia. Bien, bueno, muchas gracias, Lau. Nos Hasta la vemos el semana que martes. viene. Abrazo. Adiós.